Un placer estar delante de todos ustedes, apreciados hermanos y estimados amigos, en esta oportunidad. Quisiéramos comenzar esta reflexión con un texto de la palabra del Señor, Proverbios 22, versículo 6, que dice de la siguiente manera: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Meditando en esto, vamos a elevar una plegaria de oración a nuestro Señor, suplicándole a Él una gran bendición. Querido Padre, con profunda gratitud delante de ti, suplicamos que nos des sabiduría para poder comprender tu palabra en este momento que vamos a abrirla y vamos a reflexionar en ella. Quédate con nosotros y todos podamos comprender cuál es tu voluntad con relación a este asunto que vamos a detenernos por algunos minutos. Perdona nuestros pecados y la unción de tu buen Espíritu sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Con la autorización de Dios y las bendiciones del Altísimo, vamos a analizar un texto muy interesante que nos llama la atención acerca de educar es redimir. Educar es redimir. Acerca de esto vamos a tratar de concentrar nuestra atención en esta oportunidad. Yo agradezco en primer lugar a Dios porque se me permite poder dirigirme a ustedes que nos ven en esta plataforma o nos escuchan de algún modo. Con la gracia del Señor trataremos de concentrar nuestra atención en este punto que nos parece muy importante en esta oportunidad. Les hablamos como departamental de educación en nuestra Unión Boliviana para poder compartir con los hermanos que nos ven. Agradecemos porque nos han invitado y porque nos dan el privilegio y la oportunidad de exponer este asunto. Educar es redimir. La gracia de Dios sea con cada uno de nosotros y nos conceda sus bendiciones en este momento. Inicialmente vamos a comenzar tratando de definir las palabras, que son conceptos en realidad, para que podamos entrar en cuestión y sepamos de qué estamos hablando. Primero definamos la palabra educación. El diccionario de la lengua española dice de la siguiente manera: educar es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. El proceso educativo se da a través de la investigación, el debate, la narración, la descripción y el ejemplo. Eso encontrábamos en el diccionario de la lengua española. Y según nuestra teología de la Misión Adventista, Movimiento de Reforma, tenemos la inspiración sagrada como fuente importante en nuestra concepción teológica. Yo quiero leer en la página 13 de este libro una definición del hermano White que dice de la siguiente forma. Es el libro La Educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudios. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el proceso de la existencia accesible del hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Entonces, el tema de la educación trasciende el tiempo, dura toda nuestra existencia y nos prepara para la vida posterior después de esta que nosotros tenemos. Bueno, como hemos visto, existe una comprensión un poco más amplia y más objetiva en la que nosotros creemos simplemente que significa la educación. Ahora definamos la palabra
redimir. La palabra redimir tiene algunos sinónimos que podríamos mencionar. Dice así: es rescatar, es comprar otra vez, es recuperar, es comprar, es liberar del pago liberar de pago, es rescate, es dar libertad, etcétera, etcétera. Podemos en resumen mencionar tres definiciones con relación a esto que ya hemos venido mencionando con relación a redimir, para aclarar de una manera más comprensiva el concepto de esta palabra. Rescatar o comprar de nuevo propiedades o esclavos. Según la concepción bíblica, podríamos definir la primera parte así como redimir, ¿no es cierto? 2. Es liberar de cautividad física, también es redimir. 3. Redimir del pecado y de la esclavitud espiritual, a eso también se llama redimir. Por otro lado, podríamos decir también, como punto 4, sacar de la ignorancia y las tinieblas del conocimiento a las personas. Eso encontramos precisamente en el diccionario adventista, bíblico adventista, ¿ya? Me imagino que con estas sencillas definiciones ya comprendemos de qué se trata el tema que vamos a desenvolver hoy. Educar es redimir, ¿no es verdad? Se quedó bastante comprendido el asunto, el concepto por lo menos de lo que queremos expresar. Veamos algunos conceptos generales que nos van a ayudar a ampliar un poco más las ideas relacionadas con este punto específico en que estamos empeñados. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6, me voy a permitir leer este texto para que podamos comprender este pensamiento interesante en la palabra del Señor. Capítulo 4, segunda epístola a los Corintios, el versículo 6. Dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Muy bien, sin lugar a dudas, el carácter de Dios debe ser conocido por todos y eso transmite luz que nos saca de las tinieblas de nuestra concepción equivocada acerca de Dios y acerca de las cosas, ¿no es cierto? Por el pecado, el hombre se separó de Dios y se sumió en las tinieblas de la ignorancia, pero Jesús restablece el camino para el conocimiento de Dios y de la sabiduría. Ahora nos vamos a trasladar otra vez al libro Educación, pero esta vez lo vamos a ver en la página 28, que dice de la siguiente manera un pequeño párrafo, ¿ya? Un pequeño párrafo nos dice de la siguiente manera: la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios se revela en la faz de Jesucristo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, lleno de gracia y de verdad. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida y la muerte de Cristo es el precio. A ver, volveré a leer otra vez esta última parte, ¿ya? Decíamos, lleno de gracia y de verdad. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida y la muerte de Cristo, precio de nuestra redención, son para nosotros únicamente una promesa y una garantía de vida, ni tan solo los medios por los cuales se nos vuelven a abrir los tesoros de la sabiduría, sino una revelación de su carácter, aún más amplia y elevada
que la que conocían los santos moradores del Edén. Con relación a este aspecto, qué interesante es notar que Dios en su gran misericordia quiere que en Cristo nuestro Señor sea comprendido el conocimiento de Dios y también el conocimiento de la sabiduría que todos necesitamos para el triunfo y el éxito en nuestra vida. Otro pequeño párrafo un poco más adelante dice de la siguiente manera: y al par que Cristo abre el cielo al hombre, la vida que imparte abre el corazón del hombre al cielo. ¿Captaron la idea? Voy a volver a repetir este párrafo para que quede claramente comprendida en nuestra mente. Y al par que Cristo abre el cielo al hombre, la vida que imparte abre el corazón del hombre al cielo. ¿Notan la reciprocidad? Cristo abre el cielo. Y una vez abierto el cielo para nosotros, Cristo también abre nuestros corazones con su Santo Espíritu para que estén abiertos al cielo. Interesante, ¿no? El pecado no solo nos aparta de Dios, sino que destruye en el alma humana el deseo y la aptitud por conocerlo. ¿Ya? La misión de Cristo consiste en deshacer toda esta obra del mal. Él tiene poder para vigorizar y restaurar las facultades del alma, paralizadas por el pecado, la mente obscurecida y la voluntad pervertida. Abre ante nosotros las riquezas del universo y nos imparte poder para discernir estos tesoros y apropiarnos de ellos. Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Entonces, la sabiduría y el conocimiento depende de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El cielo se abre, qué maravilloso para nosotros, por Jesús. Y de allá viene el conocimiento para la formación del carácter y las habilidades para el éxito de nuestra vida. Si ustedes quieren pueden leer 1 Corintios capítulo 12, 6 al 10. Allá nos hablará acerca de los dones que Dios otorga a su iglesia, a su pueblo, a cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuán importante es que cada uno de nosotros entendamos la verdadera educación. La educación que redime depende de Dios y seguir sus planes y su curso de aprendizaje. Muy bien, sigamos un poquito más. Al educar, que es redimir, intentamos, con la gracia del Señor, salvar de la ignorancia y la indolencia hacia el mal a todos los hombres. Qué importante es esto que nosotros lleguemos a comprender. Hoy, en este tiempo, cuando se han perdido los conceptos claros y exactos acerca de la verdadera educación, Dios quiere hacernos comprender algo por demás importante. Un pequeño párrafo más adelante en la página 29, ¿ya? De este libro. Hay en su naturaleza del hombre una inclinación hacia el mal. Una fuerza que solo y sin la ayuda de él no se puede resistir. Para hacer frente a esa fuerza, para alcanzar el ideal que es lo más íntimo del alma, el deseo de lo más íntimo del alma, reconoce como única cosa digna
puede encontrarse solo ayuda y poder en Dios. Ese poder es Cristo. La mayor necesidad del hombre es cooperar con ese poder. ¿No debería ser acaso esta cooperación el propósito más elevado de todo esfuerzo educativo? Interesante reflexión. Ahora vamos a ver cómo era la educación en el antiguo Israel. Apenas un pequeño destello. Lógicamente no nos vamos a detener hasta ver todos los elementos y todos los detalles. Nosotros simplemente, cuando leemos en el capítulo 6, desde el verso 1 hasta el versículo 9 de este capítulo de Deuteronomios, encontramos un detalle interesante que Dios enseñó con mucho detalle a los padres de Israel, que deberían enseñar a sus hijos que Jehová Dios es uno solo. Y eso deberían repetirlo permanentemente, en todo instante de la vida de los muchachos, de los hijos de los padres de Israel. ¿Ya? Eso era lo que tenían que repetirlo de generación en generación por edades perpetuas, los hebreos, ¿no es cierto? Bien, los hebreos, enseñados por Dios y los profetas, entendían que el principal objetivo de sus vidas era formar el carácter de sus descendientes, era salvar, redimir de la corrupción de la época. Para ello, trataban de poner un muro de protección en derredor de sus hijos por una educación constante y muy esmerada y en todo tiempo. Eso precisamente nos menciona Deuteronomio capítulo 6. Estos valores fueron olvidados, lamentablemente, cuando entró la apostasía en Israel. Ellos habían aprendido a valorar la palabra y las enseñanzas de Dios. Y ellos sabían con claridad que el efecto del estudio de esas palabras siempre trae excelentes resultados. Isaías capítulo 55, lo vamos a leer por favor, capítulo 55 del libro de Isaías, uno de los profetas mayores, nos dice de la siguiente manera, el versículo 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y le hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, los hebreos sabían con claridad que el estudio de la palabra siempre trae consecuencias positivas para el bien y la educación de todo el pueblo de Israel, especialmente para los hijos, ¿no es verdad? Bien, hay otro texto que me gustaría compartir, el capítulo 11 del libro de Deuteronomios, ¿ya? El capítulo 11 de este libro nos relata el versículo 26 hasta el versículo 28. Dice así, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que os he prescrito hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Ahora, noten este párrafo interesante, nos llama la atención que ellos conocían
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer conocer a nuestra prole, a nuestros descendientes, que si queremos bendición y que las cosas vayan bien en la vida, pues necesariamente esto pasa por una obediencia a las leyes y a los mandamientos de Dios. Por el conocimiento de su palabra, conocemos la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Entonces, la desobediencia trae como consecuencia maldición. Y la obediencia siempre trae bendiciones. Entonces, educar no es más que hacer que nuestros hijos aprendan a tomar sabias decisiones en favor de Dios. Y la obediencia, ¿para qué? Para que les vaya bien. Eso nos dice, además, el capítulo 5, versículo 29 de Deuteronomios. Allá nos dice de la siguiente manera, lo voy a leer por favor, para que se quede bien grabada en la mente cómo el antiguo Israel entendía estas verdades solemnes en el acto de educar que deberían transmitir ellos a sus hijos y así de generación en generación. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Creo que ningún padre desea que su hijo le vaya mal en la vida, ¿no es verdad? Todos queremos que nos vaya bien. Y para que nos vaya bien, necesariamente, ¿por dónde corre el camino para el bien? Por la obediencia. La obediencia a Dios, el respeto a los mandamientos del Señor. Esa es la base de la ciencia de la bendición. Queridos y estimados hermanos, estimados amigos, ese era el sistema de educación que tenía el antiguo Israel. Aún el versículo 40 del capítulo 4 nos dice así: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien y a ti a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Todos los padres en Israel querían que sus hijos les fuera bien, que sean prósperos y sobre todo que alcancen también al final la salvación de sus almas. Sean fieles a Dios en todo el recorrer de sus vidas. Por eso ellos insistieron con una educación esmerada. Por lo menos mientras Israel se mantuvo fiel a Dios, esto era lo que todos promovían, ¿ya? La verdadera educación debe llevar a los hombres a la obediencia. Y eso dará como resultado una gran bendición. Por ello, los hebreos eran un pueblo altamente privilegiado y admirado. Deuteronomios capítulo 4, 6 al 8 nos llama la atención y nos dice: ¿qué pueblo tan sabio es este, que tiene leyes tan justas y tan sabias de parte de Dios, y que su Dios camina entre medio de ellos? Eso hacía que el pueblo de Israel, en sus mayores glorias, cuando eran fieles y obedientes a Dios, Israel se convirtió en la capital del universo, en la capital de, por lo menos, del mundo conocido de aquella época. Todos se admiraban de Israel. Por ejemplo, en los días de Salomón, en los días de David, ¿no es verdad? Israel era una nación portentosa, no tenía enemigo que se le hiciera frente, y la fama del conocimiento y la sabiduría que dimanaba de Israel era una luz que debería iluminar por siempre en todos los recónditos del mundo. Pero lamentablemente nosotros sabemos que ellos equivocaron el camino y tuvieron que lamentar varias veces la destrucción de sus pueblos, y fueron esparcidos en todos los tiempos de la apostasía por todos los confines del mundo. Bien, ahora nos vamos a detener en un párrafo relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el mejor maestro que el mundo conoció. Maestro es pedagogo. Entonces, el mejor pedagogo que existió en el mundo es Jesús. San Mateo 5,
capítulo 5, cuando iniciamos el famoso Sermón del Monte, vamos a leer los 2 primeros versículos para partir de ahí a reflexionar en cómo Jesús fue realmente el educador más grande que la historia conoció. Capítulo 5 del libro de San Mateo, leemos los 2 primeros versículos que nos dan una información inicial acerca de la gran sabiduría y la capacidad de enseñanza que tenía este gran maestro. Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo la boca, les enseñaba diciendo: Él es el maestro de los maestros. Todo el Nuevo Testamento y las epístolas, tanto los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento, son un despliegue de educación superior. Originalmente por Jesús, y el reflejo de esa enseñanza captada por sus apóstoles, por los discípulos, son las epístolas. Podríamos resumir todos estos conceptos que Jesús vertió y que captaron los apóstoles en 5 conceptos interesantes. ¿Ya? Primero, Él les dijo, en el capítulo 5 de San Mateo, el versículo 13 hasta el versículo 16, allá nos habla: vosotros sois la sal de la tierra, dice el verso 3. Y del 14 al 16 nos habla que somos la luz del mundo. ¿No es verdad? Ahora, reteniendo esto en la memoria, vamos allá. Sus lecciones eran claras y prácticas y muy aplicables a los hechos de la vida. Hacía a sus oyentes, sus alumnos, ser mejores personas útiles y sobre todo misioneros activos. 2. Su objetivo era cambiar el carácter, porque sus oyentes, la mayoría, eran personas adultas. En nuestro caso, con nuestros hijos, desde niños, nosotros tenemos el deber no de cambiar, sino de formar el carácter. Los padres somos los primeros maestros de nuestros hijos. Entonces, Jesús intentó cambiar el carácter de sus discípulos. Nosotros como padres tenemos el deber de formar y también cambiar el carácter de nuestros hijos dependiendo de la edad. ¿No es verdad? 3. Jesús sabía que educar es redimir. Por eso, sus oyentes, sus alumnos, fueron, al recibir la educación que impartía, libres de las taras de su época, sus tradiciones y sus falsos conceptos de la vida. Se convirtieron en seres útiles para el servicio. Curaron enfermos, ayudaron a salir de la postración y el retraso de la época. Ayudaron a emanciparse de sus tradiciones y costumbres que les impedían ser felices y ser libres. Por eso Jesús dijo en San Juan capítulo 8, versículo 32 y versículo 36, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo he venido para poder romper las ligaduras de impiedad. Queridos amigos, estimados hermanos, es así como Jesús, como un gran educador, es aquel que practicó la educación que redime. Sigamos. Punto 4. Sobre todo, tal vez
el mayor logro de la educación de nuestro Señor Jesucristo en su sistema de enseñanza. Sus alumnos, los oyentes, sus discípulos y la gente que lo escuchó, después que Él se fue, partió de la tierra, continuaron perpetuando con el tiempo sus enseñanzas hasta nuestros días, expandiendo como una onda por todo el mundo lo que ellos aprendieron. Predicaban por todos los confines el Evangelio de Jesús, que es la enseñanza de su forma de educación del Maestro. Así el bien y la esperanza de una vida mejor se convierte en una patente realidad. San Mateo 28, 19, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. 5. Y finalmente, el objetivo supremo del método de Jesús, que aplicó en educar y redimir, preparó a sus oyentes, sus alumnos, para ir a morar con Él en las mansiones eternas, junto a los ángeles, en la presencia de Dios, en las mansiones celestiales. San Juan capítulo 14, 1 al 3, precisamente nos relata eso, que Él fue a prepararnos una morada para todos nosotros, que asimilamos las lecciones de educación y redención en nuestro corazón. Educar es redimir y nos lleva a la vida eterna. Bien, continuemos. Ayudemos a Dios y no al enemigo en esta área de la educación. Salmo 127, versículo 3. Herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre, dice el texto. Sí, dice el Señor, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, cada hijo que Dios nos da es para Dios. Es de Dios y para Dios. A nosotros nos es impuesta una gran misión para que se cumpla que nuestros hijos son de Dios y para Dios. No cumplir con este mandato, descuidar la educación de nuestros hijos, es frustrar el plan divino. Es convertirnos en cómplices y ayudadores del enemigo contra Dios. Por eso que como padres tenemos el sagrado deber de educar a nuestros hijos para el cielo. El dejar de educar a nuestros hijos en los caminos del Señor frustran los planes de Dios. Nuestros hijos se perderán y nosotros nos perderemos junto con ellos. Apreciados amigos, estimados hermanos, cuán importante es que nosotros comprendamos esta área de la educación. No es simplemente impartir conocimientos, no es simplemente ponerlos en una escuela pública y dejar que ellos hagan lo que bien les place. No, no es así. La cruda realidad de nuestro mundo, la triste experiencia de muchos de nuestros hijos, de hermanos que nos hemos formado en la iglesia, lamentablemente, con el dolor del corazón lo decimos, que la mayoría de nuestros hijos no están en la iglesia. No han sido formados para el cielo. No han sido educados para la eternidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la realidad de nuestro mundo con relación a esto? Los padres y las madres estamos seriamente comprometidos delante de Dios de cumplir el plan del Altísimo, de educar a nuestros hijos para el reino de los cielos. Educar
es redimir a nuestros hijos. Descuidar este sagrado deber no es otra cosa que condenar a nuestros hijos a la destrucción. Es oponernos a Dios y apoyar al enemigo. Espero que esta no sea nuestra realidad, nuestra triste realidad. Si alguien ha descuidado hasta hoy este sagrado deber de educar apropiadamente a sus hijos, es tiempo de redimir el tiempo. Volvamos al plan de Dios. La maldad que prevalece en el mundo es el resultado de la falta de educación según los planes de Dios. Hay muchos métodos para educar y hay muchas escuelas y colegios y universidades y hay muchos centros de enseñanza, pero no educan según el plan de Dios. Por eso la Iglesia, su pueblo, la embajada del cielo, tiene el deber de educar en la redención de nuestros hijos, para la redención de nuestros hijos, para salvarlos de las corrupciones imperantes en este mundo. No hacer esto es oponerse a Dios. Los cristianos debemos levantarnos de nuestro letargo y decir: ¿veis aquí al Dios vuestro? Por la educación que demos a nuestros hijos. ¿Por qué los pueblos son grandes? ¿Por qué los pueblos crecen? ¿Por qué los pueblos dejan una historia profundamente arraigada en los cánones cuando han tenido una muy buena educación? La grandeza de un pueblo no es su riqueza. La grandeza de un pueblo no son sus edificios. La grandeza de un pueblo son su gente educada. Dios, por medio de su pueblo, de su iglesia, quiere hacer que todos lo conozcan por el ejemplo que nosotros debemos transmitir en las generaciones que nos ha tocado vivir. Dios quiere que seamos la luz del mundo, la sal de la tierra en este aspecto de la educación. Debemos legar al mundo hijos bien educados, hijos bien formados, y así lucharemos contra la maldad prevaleciente de este mundo. Educar es redimir. Es el sagrado mandato para nosotros hoy. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé su gracia para que podamos cumplir el sagrado deber que Dios ha impuesto sobre cada uno de nosotros. Amén. Concluyamos con una corta oración. Por favor, con reverencia, vamos a invocar a Dios su bendición. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque todavía nos das la oportunidad de redimir el tiempo. Ayúdanos, Señor, a valorar y a poner en práctica tus consejos contenidos en tu palabra. Ayúdanos a comprender tu voluntad al respecto de la educación. Bendice a nuestros hijos, bendice a los padres y ayúdanos, Señor, para que cambiemos nuestros conceptos y le demos más atención a esta área de nuestra vida, de nuestro sagrado deber como padres, como profesores y como líderes en tu pueblo. Perdona nuestros pecados y danos, Señor, las bendiciones necesarias. Queremos salvarnos junto con nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén.